Saludos, bienvenidos a Televisión Canaria, gracias por estar con nosotros en este viernes. Vamos a terminar semana aprendiendo muchísimo, aprendiendo de harina. No sé si ustedes alguna vez se han planteado cómo se hace y cómo se elabora la harina con la que después se fabrica el pan. Pues hoy lo vamos a ver, además gráficamente, y para eso estamos con dos personas que saben mucho, tanto de harina como de gofio. Está con nosotros Antonio Díaz, que es consejero delegado de Harinalia. Bienvenido, Antonio. Bien hallado, está también con nosotros Arturo Ardison, que es el presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen del Gofio de Canarias. Buenos días, Mike. Y recién Premio Harinalia, primer Premio Harinalia, está con nosotros hoy, Antonio. Efectivamente. ¿Por qué han elegido ustedes este premio? Porque es la persona más indicada, sin duda alguna. No tiene otro argumento, sino eso es la persona más indicada y te lo mereces, y por lo tanto gracias, así lo hemos. ¿Y cómo sienta Arturo recibir el primer Premio Harinalia? Pues yo estoy muy orgulloso, pero yo ya le he dicho a todos que realmente pues, es un grupo de gente que son muchos, pues cerca de más de 30 personas, ¿no? Que han estado colaborando siempre sin poner ninguna pega. Y ya digo, para mí, bueno, es una sorpresa y es un orgullo, pero que he citado ya en mi discurso de agradecimiento a una serie de personas uno por uno, porque evidentemente tengo que compartirlo con ellos. ¿Y por qué esa afinidad de Arturo Ardison por el mundo del gofio? Porque usted es doctor en farmacia y catedrático de toxicología. Bueno, pero la historia de la toxicología en farmacia está unida a la bromatología, que es el estudio de los alimentos. Y entonces, pues yo comencé explicando una asignatura que se llamaba bromatología y toxicología en el año 81, una cosa así. Y siempre hemos tenido pues una deformación por el mundo alimentario. Ahora nos dedicamos a la toxicología de los alimentos, pero nunca se puede dejar digamos, de depender de los orígenes de uno, y a uno lo llevan a esos orígenes. Es decir, yo ya estaba en la toxicología, pero me recuperaron para este tipo de estudios y en fin, y es así, ¿no? ¿Se consume más o menos gofio, Arturo? Cuantitativamente se consume mucho menos, pero a esto hay que ponerlo en su sitio, porque siempre yo oigo discursos que dicen que esto hay que recuperarlo y tal. Yo creo que estamos haciendo todos los esfuerzos para recuperarlo. Lo que pasa es que lo que no se puede pretender es volver a las dietas monótonas de los años 40, 50, ¿no? Ahora hay una alimentación mucho más variada y en donde el gofio ocupa un lugar y hay que recuperar ciertos consumos en determinadas edades, pero yo creo que hay mucha gente que consume gofio y que sabe el valor nutritivo del gofio. Bueno, yo no soy tan mayor y yo me tomé biberones de leche con gofio y desayunaba y desayuno con leche con gofio, pero me temo que a las nuevas generaciones esto no está ocurriendo. Puede que no, pero eso depende de las familias y de la educación. Si tú pones en tu mesa gofio, tu hijo a lo mejor lo mezcla con algún otro cereal, pero pondrá gofio también. Lo digo por propia experiencia. Claro. Que yo tomo gofio y también mi hijo toma cucharadas de gofio. Antonio, ¿qué se puede hacer para recuperar el consumo de gofio? Eso es lo que estamos nosotros intentando desde Harinalia, poner un poco el tema en candelero. Que se hable del gofio. Que tenemos que hablar del gofio. O sea, de una cosa que no se habla está muerta. Y entonces nosotros queremos sacarlo a la palestra y que la gente opine, y personas como Arturo y como otros compañeros opinen sobre el tema del gofio y cómo lo podemos mejorar y cómo se le puede buscarle otras orientaciones, otras formas de comerlo, otras formas de... Comparto con él en el tema que no se puede ir a la dieta monótona, pero está claro que ayer tuvimos una conferencia donde se hablaba de la dieta del gofio en los deportistas y cosas de ese tipo. Entonces uno se sorprende de las cosas buenas que existen si uno las saca a la palestra, si no. Bueno, ustedes de hecho, eso no lo hemos comentado, han dado el primer premio Harinalia dentro del fórum, del primer fórum dedicado al gofio. ¿Qué ventajas nutritivas tiene el gofio? Bueno, la ventaja nutritiva que tiene el gofio es que es una fuente de hidratos de carbono de liberación lenta, eso es lo más importante, ¿no? ¿Qué significa eso? Eso quiere decir que tú te lo tomas al desayuno por la mañana con un tazón de leche, nosotros ya semidesnatada o desnatada, dicho sea de paso, también hay que hacer la recomendación importante, ¿no? Y tienes pues para toda la mañana. Yo hago ese desayuno y nunca pico nada en medio. ¿No lo necesito? No lo necesito, porque la glucosa se te va poniendo en sangre, no directamente, como si te tomaras un producto de bollería o un dulce, el azúcar refinado, sino que se va liberando porque tienes que romper el almidón poco a poco en el tracto gastrointestinal para pasar a sangre. ¿Pero cuántas cucharas le pone Arturo a la leche? Hombre, yo le pongo a lo mejor 4 o 5 cucharas. ¿Pesito? Sí, exactamente. Así es como sabe, ¿no, Antonio? Es que claro, si no tiene grumos no si sirve. No tiene grumos, yo quiero el gofio con grumos. Claro, El gofio es un gran invento, ahora que vamos a hablar de la harina, ¿el gofio es un gran invento?
Hombre, yo creo tostar el grano sobre todo. Yo creo que el gofio es un gran invento y es nuestro producto identitario de alimentación en Canarias. Estábamos hablando antes de comenzar que a alguien se le ocurrió un día tostar el grano. Sí. Si no lo tuestas, ¿qué pasa con el grano? ¿Qué pasaría si, por ejemplo, te comes la harina sin tostar? Hombre, si te tomas la harina sin tostar, todo ese salvado, pues el asunto se vuelve muy indigesto, ¿no? Es pesado. Es pesado. Entonces el tostado lo que hace es ablandar y, lógicamente, hacer digestivo el producto. O sea que el tipo que se le ocurrió lo del tostado tuvo una buena idea. Tuvo una buena idea porque además en el tostado del gofio, que es muy leve, no se pierden muchas vitaminas, no se pierde nada. El gofio es muy completo, además guarda, es un alimento integral. Ahora que está todo de moda la fibra y además con razón. Porque claro, es un alimento no perdemos la fibra, no. Las envueltas del grano de trigo. Se ablanda pero no se pierde. No hay descascarillado y además en la cáscara hay elementos minerales y eso le da una riqueza añadida al gofio. Claro, porque en el caso del gofio, y ahora lo veremos con la fabricación de la harina, que ayer estuvimos de visita en la fábrica de Harinalia, en el caso del gofio uno coge el grano de trigo, lo tuesta y se muele tal y como está. Por eso tiene ese color marroncito. Porque está también el salvado, el afrecho está junto ahí. En el caso de la harina no. En el caso de la harina hay que hacer una obra casi de ingeniería para extraerle la harina que lleva dentro del grano, ¿no? Exactamente. Vamos a ver unas imágenes que tenemos preparadas ahí de cómo es el grano de trigo por dentro y veremos que es como una masa compacta donde está la harina. La harina no es un polvito que esté suelto ahí, ¿no? Ya les gustaría a ustedes, ¿no? Ojalá, nos costaba mucho. Ahí estamos viendo el grano de trigo y los distintos granos, ¿no? Ahí estamos viendo los distintos granos y ahora veremos cómo se parte el grano, ahí está, y vemos esa masa compacta dentro, ¿verdad, Antonio? Sí. Y ese es el proceso. Así empezamos hasta llegar a la harina blanquita pura. Porque un panadero no quiere harina con restos de salvado. No, que va todo. A no ser que vaya a ser pan integral. Exactamente, ¿no? que entonces ya lo pide expresamente. Claro. Mucha gente, Antonio, consume pan integral, pero no tiene ni idea de qué está consumiendo realmente. Normalmente no. Y yo personalmente aconsejo que la gente tome más pan integral. Más pan integral. Eso está clarísimo. Arturo, ¿qué ventaja tiene el pan integral? Bueno, el pan integral, igual que el gofio, es un alimento que tiene fibra y por lo tanto es dietéticamente muy bueno porque la fibra está asociada a la prevención de muchas enfermedades, la diabetes, la hipercolesterolemia, el cáncer de colon, porque lógicamente activa el peristaltismo intestinal y tiene pues un valor muy importante y no solo se consigue con la fruta y la verdura, sino que también está con para que hubo un momento en que el pan de Graham, el pan integral, era el pan del pobre, que es un poco lo que ha pasado con el gofio también. Pero es el pan mejor que el blanco, por supuesto. Y ahora hemos vuelto otra vez a consumir el pan del pobre. Efectivamente. Sí, porque digamos que la fibra está en la cubierta del grano de trigo. La cubierta del grano del trigo es lo que se llama el afrecho. El salvado o afrecho. O cutícula. Sí, exactamente. Son las capas que protegen eso blanquito que hemos visto dentro. Antes se vio en las imágenes. Exactamente. Y ahí es donde está la fibra. Ahí está la fibra. Que es indigestible, no se puede digerir, pero evidentemente genera un fenómeno de arrastre, de limpieza de nuestro tracto. Como las fibras de la fruta, por ejemplo. Exactamente. Sí. Y de la verdura. Claro. Y es curioso porque mucha gente puede pensar que el proceso para elaborar la harina es parecido a la del gofio, pero no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Porque hay que ver, Antonio, la de maquinaria que tienen ustedes en esa fábrica para conseguir separar eso blanquito que veíamos dentro del grano de trigo y separarlo totalmente del salvado, ¿no? Es que el tema del gofio es muy sencillo. Se tuesta y luego en unos molinos de piedra, porque lo ideal es que sean molinos de piedra, no molinos de cilindros, como son el tema de la harina, y luego ya lo mueles y lo envasas, ¿no? El tema, el 100% prácticamente, tanto si es de millo como si es de trigo. Sin embargo, la harina es de trigo, y entonces tienes que separar el interior que ya vimos antes, lo blanco, del exterior. Pero poquito a poco, ahí raspando y raspando. Es que si fuese una cosa muy grande como esta y pudiese meter alguna máquina, lo traía, pero al ser tantos granos tan pequeñitos, evidentemente tienes que hacerlo y darles vuelta porque además hay harinas de diferente grado de extracción. Claro. Hay otra cosa interesante que veíamos ayer, que son muchas curiosidades que vamos a desvelar hoy, ¿verdad, Antonio? Pero, por ejemplo, ustedes importan trigo de distintas partes del mundo y de distintas características. Exactamente. Y hay una cosa que no sé si la gente sabrá, pero que podemos explicarlo, y es que a ustedes les interesa mucho el contenido en gluten de ese grano de trigo, porque no es lo mismo. No es lo mismo, evidentemente, y realmente tú pagas más
el precio del trigo cuanto más gluten tiene. ¿Por qué, Antonio? Por el tema de las proteínas. Es decir, que el pan sale de mejor calidad cuanto mejor gluten tenga la harina. Cuanto más gluten, mejor tenga, pan. mejor pan. ¿El pan crece más? El pan crece más, tiene diferentes sabores, o sea, no tiene nada que ver. Hay que ver, y ayer lo comentábamos, una persona celíaca, qué mala suerte, porque justo el gluten es lo que le da... Es la alergia, y trazas de gluten. O sea, aunque haya cosas muy imperceptibles... Pero que digo que justo el gluten es el que le da el valor al pan, ¿no? Bueno, es el que panifica. La cualidad de panificación, como ha dicho Antonio muy bien, es el gluten. Claro, y después me sorprendía que ustedes tienen un pequeño laboratorio donde examinan qué cantidad de gluten tiene ese grano de trigo, porque a lo mejor les están engañando a ustedes. Evidentemente. Es que si pagan... ¿Les ha pasado eso, Antonio? Yo llevo 30 años comprando trigo, así que imagínate si me van a engañado. También hemos acertado algunas veces, pero vamos, normalmente siempre existen en el tema. Porque hay que entender que cuando tú compras unas toneladas de trigo, tú vas a un puerto donde en ese puerto que hay unos hilos no están esperando a que vaya tu barco. Si en el caso de que el barco tuyo se retrase un día, pues otro tiene que pasar, porque son puertos exportadores por excelencia, ¿no? De carga continua. De carga continua. Entonces, si tu barco se retrasó 2 días, el trigo que teóricamente iba para ti, no te lo van a guardar, se lo lleva a otro y se acabó el problema. Pero qué complicado, porque estamos hablando de kilos y kilos, de toneladas de trigo. Nosotros que uno no se puede poner a examinar todos esos granitos de trigo. Los barcos traen normalmente entre 3 y 4 mil toneladas de trigo. Y ahí se da la picaresca de todo tipo, ¿no? De mezclarlo. Se da. Por eso tú en la fábrica lo que tienes que hacer es poner los medios para que no existan las rachas de trigo malo, que lógicamente tú no los puedes detectar, porque en un barco de 3.000 toneladas tú no puedes detectar qué grano, si este grano o aquel o el otro son buenos o son malos. ¿Y de dónde viene el trigo? Aquí nosotros traemos trigo de Canadá, de Alemania, de Suecia y de Francia. Y la mezcla, esto es otra cosa interesante, la mezcla hay que saber hacerla. La mezcla está en función de lo que demanda. No es que ustedes cojan un día granos de trigo de Canadá y otro día hagan la harina con... No, ustedes mezclan esos granos. Nosotros mezclamos en función de la harina que nos pide el panadero. El panadero nos pide una harina de determinadas características y nosotros mezclamos los trigos de manera de que el producto que salga sea el que nos demanda el cliente. Porque no es lo mismo una harina para pan de molde que una harina para hacer un pan convencional. Efectivamente. O una harina, no sé, para hacer pizza. Exactamente. Son cosas distintas. Aunque hay gente de las pizzas que lo hace con nosotros conocemos a muchos que lo hacen, unos con la harina normal, otros con la harina de media fuerza y otros con harinas de gran fuerza. Esto vamos a explicar. ¿Lo que es una harina de fuerza, Antonio? Una harina de fuerza, para entenderlo, lo que pasa es que es complicado porque el sentido de la fuerza es una harina que tiene mucha proteína y mucho gluten. Esa es la harina de fuerza. Que en términos técnicos, Arturo, ¿esto sería más alimento para las levaduras? Es más alimento y tecnológicamente es mejor porque la cualidad de panificación es más alta. Son mayores, claro. Exacto. Siempre está en función del gluten y la proteína. Del gluten y la proteína, que es la que da consistencia. La que da consistencia a todo. Porque la proteína, su característica es la plasticidad. O sea que una harina superfuerza, ¿cuánto puede tener de gluten? Pues por encima de 30. Por encima de 30, del 30%. Del índice de gluten que se llama. Porque son temas muy de laboratorio y que hablan en esos términos. Alguien inventó un sistema para un ¿cómo se llama esto? Un mecanismo y en función de eso, bueno, ya obtiene un porcentaje determinado de gluten. Claro. Bueno, es impresionante visitar la fábrica. Acabamos de ver algunas imágenes y hay una cosa que a mí me ha sorprendido. Ustedes tienen allí reserva para 3 meses. Sí. Hay 2 fábricas en Canarias, una está en Gran Canaria, otra está en Tenerife. No, hay más fábricas. Pero digamos, ¿grandes? Grandes están 2. Una que se llama Aricana y otra que es el Grupo Arinali. Que es el de ustedes. Y después ¿Y ustedes tienen reserva para 3 meses? No, habitualmente hay para 3 meses. 3 meses. O sea, si tuviéramos algún problema en los puertos que dejara de llegar trigo... Que Dios no lo quiera. ¿Tendrían ustedes harina para hacer pan para 3 meses? Teníamos trigo para hacer pan. Trigo, porque almacenan trigo. Sí, almacenamos trigo. Y después otra cosa impresionante que yo también me quedé admirado es que cada hora salen 5 toneladas de harina. Que veíamos ayer el chorro el flujo tan espectacular, ¿no? Sí. Y para eso ustedes han necesitado, me imagino, Antonio, invertir en la maquinaria de última generación, ¿no? Muchísimo dinero. Las fábricas nuestras están del año 2000, pero estamos constantemente. Ahora mismo cuando visitaste la fábrica, viste que había gente trabajando por allí que estaban haciendo la reforma de las cosas, porque hay que estar siempre al día. En la fábrica hay que estar permanentemente, y cuando hablas de técnica hay que estar permanentemente al día. Claro. Después de ver esas imágenes uno dice, bueno, ¿y dónde han quedado los molinos de gofio?
porque los molinos de gofio, digamos que era esto mismo, pero en versión rudimentaria, ¿no? En versión rudimentaria. ¿Cuántos molinos de gofio tenemos ahora mismo, Arturo? Bueno, yo creo que en Canarias hay en torno a 40 y en el Tenerife puede haber 20 y pico, ¿no? Y algunos se ha cerrado, por ejemplo, con mucho dolor por mi parte se ha cerrado el del Callejón de Torriani, de La Laguna y tal. Pero está claro que ahora lo que hay es molinos que concentran bastante producción y que pues sus dueños y tal, jóvenes que yo conozco, pues tienen una ilusión de reformar el sector que era muy artesanal, muy anticuado. Y entonces ya actualmente, por ejemplo, tienen instalado prácticamente todo el análisis de peligros y puntos de control crítico, que eso es un tema muy importante porque Sanidad te puede estar machacando continuamente. Y bueno, pues el sector no puede dejar de ser artesanal, pero lo que está claro es que ha mejorado sanitariamente y eso le ha dado mucha tranquilidad al sector. Y yo creo que los que están metidos en faena, pues están animados, ¿no? Pero lo que está claro es que aquel pequeño molino, etcétera, pues ha cerrado, o algunos que ya sus descendientes, pues no se dedican a este asunto, ¿no? Estamos a punto de conseguir la indicación geográfica del gofio de Canarias. Sí. ¿Qué significa eso, Arturo? Bueno, pues eso significa que es un documento que Europa te reconoce el producto gofio de Canarias con unas características, te protege de otros gofios que hay en el exterior, porque evidentemente hay gofio por toda Sudamérica, llevado por los canarios, también hacen gofio en la península, evidentemente no sabe igual, pero bueno, que para proteger nuestro producto con una seña de identidad, este documento es fundamental. Luego a los productores les supondrá, por supuesto, unas ayudas. El reconocimiento después puede suponer ayudas europeas. Que les va a venir de maravilla. Que les viene bien a un sector que ha sido muy modesto y que además yo siempre le he criticado a la Asociación de Productores que quieran mantenerse en esa modestia económica, pero yo creo que ahora pueden tener una facultad para crecer, pues para vender más gofio a África y para de alguna manera instalar el producto mejor, ¿no? Queda mucho que hacer, pero ya hemos hecho por lo menos desde los años 90 para acá bastante. Y para que un paquete de gofio sea de indicación geográfica protegida, ¿qué requisitos se le exigen? Bueno, va a tener una etiqueta, ¿sí? Y va a tener una piedra de molino, incluso si ese gofio se va a hacer con una molinería tradicional de piedra en vez de ser metálico, porque el documento de indicación geográfica protegida salió muy bien entre la consejería, yo mismo y la Asociación de Productores. Un documento pequeñito, muy breve, muy bien hecho por los técnicos de la consejería. Y bueno, tengo que decir que realmente, bueno, pues el único punto era el que se debatió era la piedra es metálica o la piedra de piedra, ¿no? Entonces, pues realmente la rueda de molino metálica se ha incluido, pero en un estadio de inferior categoría. Porque de hecho hay que estar con los tiempos y hay muchos molinos en Las Palmas que tienen ruedas metálicas, ¿no? Y que exportan ese gofio a África. Pero hay diferencias desde el punto de vista organoléptico. Desde el punto de vista organoléptico hay diferencias y está claro que el consumidor canario va a solicitar el de piedra. Porque la piedra le da su toquito al gofio. Le da el toque, bueno, y es una diferencia tremenda, ¿no? Eso se sabe. ¿Y por qué? ¿Dónde está la clave de eso? Bueno, pues no se sabe, porque eso son cosas de la tecnología que hay que no lo puedes comprender. Yo pienso que al no hacerlo tan como harina, que queda todo exactamente igual, quizás es donde esté que tiene grumos, más irregular. Más irregular. Quizás sea ese tema. Pero yo no soy técnico, Eso lo digo desde el punto de vista es un tema que hay que estudiar porque lo sabemos, pero no, vamos, tecnológicamente es un problema de cata, pero que el que gusta es el tradicional. Claro, y indicación geográfica protegida supone que el grano tiene que ser de Canarias. No. Indicación geográfica protegida es que el grano viene de fuera porque y se hace aquí. Y se hace aquí. Efectivamente, el grano viene de fuera porque no existe producción de grano aquí para satisfacer las necesidades de gofio. Pero tiene que hacerse aquí. Pero tiene que hacerse aquí. No vale que, por ejemplo, se haga el gofio fuera y se envase aquí. No, tiene que hacerse aquí. Y tiene que hacerse en los molinos de aquí, siguiendo una estrategia y una tecnología que está en el documento de indicación geográfica protegida aquí. Y lo ideal sería aspirar a conseguir la denominación de origen. Aspiramos, y que también el grano se produjera aquí en esta tierra. Hombre, eso es lo ideal, que es la denominación de origen, y que nosotros además en el sector tenemos la gran ventaja de que tenemos un solo consejo regulador y que nos entendemos a nivel regional, cosa que en muchos otros sectores es bastante difícil. Y aquí tenemos esa ventaja y claro, pues, hombre, lo que pasa es que paso a paso
paso. Cuando tengamos esto y la agricultura, por eso con los sectores primarios de producción hay que estar, y es un intento que yo recuerdo que intentó ya Pedro Rodríguez Zaragoza cuando era consejero de Agricultura, el dar ayuda a la medianía y al cultivo de trigo y de otros cereales y ahí tenemos que ir, a lo mejor ahora con esto del cambio de ciclo económico y nuevas costumbres que puedan implantarse, porque está claro que lo que hace falta es producirlo aquí, es decir, plantarlo y sembrarlo aquí. Porque en el caso de la harina, por ejemplo, ¿tendría salida vender una harina producida con grano de la tierra? Sí, pero nosotros no tenemos condiciones geográficas como para obtener, para que ese tema sea rentable. Es decir, todo el que va por la península y ve los campos de Castilla o los campos de Francia se da cuenta de que pueden obtener allí pues 5 toneladas o 6 toneladas por hectárea, cosa que aquí en unas huertas, en bancales, en canteros, como se llaman en mi pueblo, pues evidentemente es prácticamente Bueno, usted explica una cosa que es impresionante, ¿no? Y sobre todo yo lo relaciono siempre cuando vemos a muchos políticos hablando de la sostenibilidad, ¿no? O sea, en Canarias no tenemos espacio agrícola suficiente para plantar el trigo y producir la harina que consumimos. Bueno, yo creo que no ya la harina ni el gofio, yo diría. Evidentemente, ni el gofio tampoco. No, tampoco. Lo que pasa es que el gofio, pues para mejorar el sector, pues podemos tener un producto exquisito de mayor calidad, pero para tener cantidad, imposible. Pero verdad, Arturo, que este dato es impresionante. O sea, eso nos da una idea de la población que tenemos en el archipiélago, porque a veces nos olvidamos, ¿no? Pues claro. Hombre, tenemos 500.000 personas más desde el año 96 aquí. Si la memoria no me falla, se importan del orden de entre harina y trigo, unas 140.000 toneladas al año de trigo. Así que ya te puedes imaginar lo que es. O sea, aunque plantáramos en los espacios protegidos, no tendríamos sitio. O sea, aparte que no es rentable. No es rentable. Claro. Y después hay otra cosa que también le hablábamos ayer, que si en el futuro queremos hacer gofio con trigo de la tierra, habría que mejorar la cepa, Antonio. Probablemente. ¿Qué tendríamos que buscar con la cepa de trigo? Es que eso ya... es un tema totalmente agronómico, pero probablemente pues también pues tener un trigo con unas condiciones de tostado y tal que le guste al consumidor. A lo mejor cambiar el tema de la proteína. Exactamente. Pero claro, porque por ejemplo, hay que hacer muchas pruebas para eso. Antes decíamos hacer harina con el trigo de Canarias. A lo mejor nos encontramos que tiene poco gluten. Volvemos al principio de esta conversación. Ese es el tema. O sea, y no nos serviría, ¿no? Serviría. O sea, porque las semillas se van degenerando. Habitualmente de un año a otro se van degenerando. Entonces, lo que hay que hacer es empezar a coger el origen y a partir de ahí ver qué es lo que necesita un trigo para que dé mejor gofio. Entonces, de alguna manera, manipularlo genéticamente para que se pueda hacer. Eso se puede hacer. Porque, por ejemplo, en el caso de las papas, todos reconocemos que la papa antigua canaria es una maravilla, una delicia, claro. ¿no? Pero en el caso del trigo es más complicado. Pero yo estoy seguro que el ICIA y todos estos organismos que se dedican a esta investigación tienen la variedad. El problema, como dice Antonio, un problema de cuantitativo. ¿Quién produce todo esto, no? Porque hacerlo y sembrarlo, pero claro que eso se puede hacer, pero ¿a qué cantidad de personas va? Es decir, que la demanda es muy grande. Y en el tema de la papa, si yo no estoy confundido, se hicieron muchas pruebas consiguiendo cosas para regenerar las semillas antiguas. Si no, y para elegir las mejores, ¿no? Claro, evidentemente. De todas formas, hay una cosa evidente, ¿no? Que la gente ha ido dejando de consumir gofio y hay otras personas que han venido nuevas al archipiélago que no tienen esa costumbre. Claro, y todos nos hemos encontrado, por ejemplo, con personas que vienen de la península que la primera vez que prueban el gofio no les termina de gustar, a otros que sí, pero la mayoría les resulta un poco raro, ¿no? El gofio es un alimento agreste, pues está claro, ¿no? Porque es un alimento que entulla, como decimos aquí normalmente, ¿no? Claro, esa es la palabra que... Pero, bueno, yo creo que la restauración ahí ha hecho maravillas, porque yo he ido, por ejemplo, a la fiesta del gofio a Weimar, con además de casa haciendo repostería, y entonces tú te das cuenta del toque de gofio que le dan a los postres, y hay gofio allí, y después está el mousse de gofio, el helado de gofio, y tú no notas ahí lo que ocurre, claro, cuando llega el señor de la península sin educar sus sentidos en lo que es este tipo de alimentación, ya es difícil meterlo, ¿no? Pero, por ejemplo, los sudamericanos no. Porque el sudamericano, que viene sobre todo de Centroamérica, está muy acostumbrado a todo lo cerealícola.
y entra muy bien en el consumo de gofio. ¿Hay que inventarse algo para llamar la atención de los niños? Ahora que vemos estos cereales tan divertidos. Ese precisamente es el reto. Ese es el reto. ¿Sí? Ese es el reto. Hay que darle al gofio, además de los sabores tradicionales, hay que buscarle otras maneras de presentación. Ustedes lo han intentado, por ejemplo, con, ¿cómo se llama? Con gofito. Claro, ya hemos hecho los gofitos y tenemos que hacer muchísimas cosas, y lo que ocurre es que de cada cosa que tú metes en el mercado, de cada 100, una es la que se queda, el resto se queda en el camino. Entonces, claro, hacer de cada vez 100 cosas, nosotros lo vamos a intentar, evidentemente, porque si por algo estamos aquí, es precisamente con esa idea. Porque hay que ver es una asignatura pendiente, una asignatura de los pendiente. cereales, ¿verdad? Sí, porque sí. yo no sé cuántas cosas se han inventado de los cereales, pero está casi Mucho, todo inventado ya, ¿eh? Claro. Bolitas de todos los colores, con chocolate, sin chocolate, con miel. Pues esa es Ese es el problema. Ese es el tema. Porque los cornflakes vienen con azúcar, y entonces ahí enganchan mucho al niño. Pero eso es una cosa para la sobrepeso y la obesidad infantil. Exactamente. Hay que quitar el azúcar refinado, porque el azúcar refinado tiene sus puntos, pero en la pirámide alimentaria está arriba como un alimento no recomendable diariamente. Esto hay que preguntarlo. ¿Qué es más sano? ¿Desayunarse con gofio o desayunarse con alguno de estos cereales que vienen azucarados? Desayunarse con gofio, eso es indudable, porque la tecnología que tiene el gofio es mínima y la modificación de su valor nutricional es mínima. Lo digo porque hay mucha gente que dice, no, yo sin mis cereales con la fibra no puedo, yo tengo que empezar el día. Pueden tener fibra, pero tienen azúcar y luego han sido escaldados en procesos tecnológicos de macrodimensionado y tal, donde le han quitado todas las vitaminas y los minerales, mientras que el gofio tiene vitaminas y minerales. Esto es importante, Antonio. Es que es clarísimo. Es clarísimo el tema. Si tenemos un alimento que es de lo mejor que hay y está desapareciendo. Por eso el Grupo Arinalia ha querido sacarlo aquí a la palestra. Y decir, señores, nosotros no podemos consentir que un patrimonio de todos los canarios esté en el lugar en que está. Bueno, ahora Arturo, que es premio Arinalia en el Fórum del Gofio, tiene más responsabilidad, ¿eh? Bueno, yo siempre mantengo las responsabilidades, no me da miedo, y yo voy a seguir porque tenemos bastantes proyectos. El problema es no hacer nada. Exactamente. El problema es cuando no se hace nada. Por lo tanto, tenemos que, esto ya está aquí y hay que jugar el partido. Durará 90 minutos, durará 120. Antes de terminar, Antonio, porque hemos hecho poca referencia y han preparado ustedes una agenda de actividades repletas. Ayer comenzaban, se le entregaba el premio a Arturo, pero hoy tendremos exhibiciones gastronómicas, de postres, además con dos grandes como Pedro Rodríguez Dios y Jesús González. Eso será en la isla de Tenerife. Sí. Concretamente en el Centro Comercial 3 de Mayo, ahí estaremos. ¿Puede ir cualquiera? Puede cualquiera, están todo el mundo invitado a probar y ver y sobre todo oír. Es muy importante que personas como Arturo y otras personas, oírles lo que dicen del gofio. Yo creo que eso es más importante que a lo mejor que irte a tomar una cosa que te inviten. Yo creo que oír hoy en día la alimentación y preocuparte por la educación de tus hijos o tus nietos, yo creo que eso es tremendamente importante. Sobre todo, Arturo, con los índices de obesidad que tenemos en el archipiélago, ¿no? Sí, y diabetes que se lleva, sobre todo el sobrepeso y obesidad infantil es preocupante, ¿no? No solo es la alimentación, es el sedentarismo, los ordenadores, ya se ha perdido un poco de... Pero curiosamente la gente hace más deporte y precisamente ha habido una ponencia en el fórum muy interesante donde lo han puesto como un ejemplo al gofio como ejemplo de alimento para el deportista extraordinario, ciclista. Sobre todo por lo que explicamos al principio. Exactamente, mantenimiento de energía, ergogénico, alimento ergogénico. Porque claro, hay otros alimentos que son una explosión de energía inmediata. Y no sirven para nada. Y que rápidamente nos entra hambre otra vez, ¿no? Exactamente. Pero hablan de ciclismo, de gente que hace Ironman y todas esas cosas. O sea, hablando de cosas de ese tipo. Bueno, si él sirve el gofio para eso, dejemos las barritas esas energizantes, que tomemos una pelota de gofio, que es mucho mejor que todo eso. Claro, bueno, basta echar un vistazo a nuestra historia, ¿no? Nuestra historia de qué se alimentaban nuestros campesinos. No llevaban el gofio en el bolsillo y cuando tenía un poco de hambre... leche de cabra. Yo mantengo una teoría que no la tengo científicamente contrastada, pero que es que en la época de los años 60, etcétera, el canario, cuando iba al cuartel, tenía una talla superior al peninsular y la canaria también. ¿Y eso era el gofio? Yo estoy convencido de que era el gofio y la leche y que aquí no se pasó a lo mejor tanta hambre como en la meseta, en la posguerra, y ahí la talla era otra cosa diferente. El gofio nos salvó muchas veces. Salvó mucho. Salvó muchas hambrunas. Exactamente. ¿Y los guanches qué gofio hacían, Arturo? Bueno, el guanche probablemente tendría grano.
grano, pues de todo tipo de grano, que lo habrán traído del norte de África y tal. Y entonces pues habría molienda y primero habría tostado, evidentemente. Pero el cereal... El aborigen lo trae del norte de África. Seguramente, vamos. Yo no soy experto, eso puede saber muy bien nuestro buen amigo Antonio Tejera. Sí, Antonio. Pero yo creo que sí, que venía del norte de África y que se trajo pues esas costumbres. Lo cierto es que los conquistadores sí copiaron la tecnología. Copiaron la tecnología y trajeron, por supuesto, trigo, maíz, exactamente. Y entonces ya pues es la mezcla de las culturas la que hace el gofio tal como lo conocemos actualmente, que hay muchos tipos, porque como tú estés de distinta manera, pues hay gente muy mayor que me dice a mí me gusta el comestiar, me dice. Y claro, yo digo, bueno, si usted tiene 80 años y lo mismo vio un gofio más artesanal, pero comestiar tiene un punto, que yo lo consumo, ¿no? Y no hago propaganda porque es el que a mí me gusta. Y le gusta a mucha gente y a otros les gustará otro, de otros molinos, etcétera, porque el tostado da una singularidad tremenda al gofio. Pues señores, les agradezco la visita a 30 minutos. Gracias por estar con nosotros en este viernes. La verdad que hemos aprendido un montón de cosas y a ver si pronto conseguimos poner al gofio en su sitio, donde le corresponde, Arturo. En eso estamos. Muy bien, Antonio, gracias. Arturo, muchas gracias a los dos y enhorabuena por el premio, Arturo. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias también a todos ustedes por su atención. Después de esto, seguro que les invitamos rápidamente a tomarse una taza de leche con gofio. Sería la mejor conclusión de este programa. Que tengan un buen día, que lo pasen bien, les espero el lunes.